Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Aurelia Bruera, soy estudiante de arquitectura, estoy cursando actualmente el 6º año de la carrera y cursé materialidad 1, 2, 3, edilicia 1 y 2 en la cátedra, a quienes les agradezco mucho la invitación. Y vengo a contarles hoy un poco acerca de una pequeña investigación que hice el año pasado en el marco de un final de Historia de la Arquitectura. Y se preguntarán qué tiene que ver Historia de la Arquitectura con una charla para materialidad. Y la respuesta es que uno de los ejes temáticos que teníamos para llevar a cabo esta investigación era la experimentación material y técnica. Entonces hoy vengo a contar un poco acerca de la recuperación del bambú como recurso en la arquitectura latinoamericana. Y bueno, uno de los desafíos de la arquitectura hoy en día es este tema de enfrentar la creciente demanda de construcción desde un punto de vista sostenible. Y esto se puede lograr, por ejemplo, a través de esta recuperación de técnicas y de recursos naturales en la arquitectura. Y esta experimentación material tiene un poco que ver con esto de buscar soluciones sostenibles desde una búsqueda innovadora y creativa con distintos materiales, porque no solo implica esto de recuperar aplicaciones tradicionales, sino también buscar nuevas formas de utilizar o de manipular y aplicar materiales en la construcción. Y como dice la arquitecta Marina Weissman en el texto La arquitectura descentrada, cuando el diseñador mira hacia su propio medio, suele encontrar allí sugerencias tecnológicas que le hacen reflexionar acerca de las posibilidades de hallar caminos alternativos más apropiados a los recursos económicos y humanos de su región. Son caminos que, adecuadamente trazados, no nos llevan atrás hacia la mera recuperación de tradiciones o métodos superados por el desarrollo de comunidades, sino que por el contrario impulsan hacia adelante mediante el desarrollo fructífero de métodos y materiales. Y esta cita enfatiza un poco esta necesidad de que nosotros como futuros arquitectos consideremos cuidadosamente el entorno local y busquemos en el proceso de proyecto soluciones de diseño contextualmente relevantes y sostenibles. Entonces el bambú se presenta como un material que vuelve de alguna manera como una respuesta innovadora a estos desafíos de los que hablaba del proyecto contemporáneo, y no solo implica este desarrollo de nuevas tecnologías, sino también el redescubrimiento de materiales tradicionales. Es de público conocimiento que actualmente el consumo de recursos es elevado, que la construcción es uno de los sectores con mayor consumo y que al ritmo de consumo actual las reservas de combustibles fósiles son limitadas. Está el informe Brundtland, que es un informe de las Naciones Unidas de 1987, que lo que hace es confrontar la postura del desarrollo económico actual con el de la sustentabilidad ambiental, establece que está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Entonces esto denota un poco esta necesidad de los diseñadores de afrontar los desafíos de los nuevos proyectos desde una mirada sostenible. Entonces esta recuperación del bambú como recurso en la arquitectura latinoamericana presenta esta reintroducción y esta revalorización de un material, en principio por la sostenibilidad ambiental, porque se trata de un recurso de rápido crecimiento, que es renovable y que este crecimiento es considerablemente más rápido que el de la mayoría de los árboles que se utilizan en la industria maderera, por ejemplo. En segundo lugar, por la versatilidad de diseño, porque se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones arquitectónicas, desde estructuras, revestimientos, muebles, elementos decorativos y demás.
Luego por la resistencia y la durabilidad, porque a pesar de esta ligereza del bambú, es sorprendentemente fuerte y resistente, y su resistencia, por ejemplo, a esfuerzos de tracción es similar a la del acero. Y por último, por la tradición y la cultura, porque a lo largo de los siglos distintas culturas latinoamericanas han utilizado el bambú, por ejemplo, en la construcción de viviendas. Entonces esta recuperación del bambú en la arquitectura también implica una preservación de técnicas y una revitalización de comunidades locales. Como dice Peter Zumthor en el texto Atmósferas, los materiales no tienen límites. Coged una piedra, podéis cerrarla, afilarla, horadarla, hendirla y pulirla, y cada vez será distinta. Luego coged esa piedra en porciones minúsculas o en grandes proporciones, será de nuevo distinta. Ponerla luego a la luz y veréis que es otra. Un mismo material tiene miles de posibilidades. Entonces esta cita me pareció interesante porque me da pie o me introduce un poco a contar estas distintas aplicaciones del bambú en la arquitectura. Y bueno, como dije antes, se utiliza en distintas aplicaciones arquitectónicas, y su uso va a depender de la especie, de la edad de la planta y también de la parte de la planta que se utilice. Entonces llegamos en primera instancia a el bambú como estructura, que bueno, el uso del bambú en la arquitectura se puede utilizar para distintas partes de una estructura, desde vigas, pórticos, columnas, arcos y demás. Y esta versatilidad que tiene el bambú se debe en gran parte a su estructura anatómica y morfológica, y esta sección circular ahuecada que tiene ciertos beneficios contra, por ejemplo, secciones rectangulares. Además, para utilizarse debe tener entre 4 y 6 años la planta, y se utiliza la parte inferior porque es la más rígida. Y por último, desde un punto de vista físico-mecánico, se lo puede comparar mucho con otros materiales utilizados en la industria de la construcción, y se presenta como un buen material con una buena resistencia tanto a la tracción como a la compresión. Por ejemplo, con el hormigón es un material que sabemos que trabaja bien a la compresión, pero que sometido a esfuerzos de tracción falla con facilidad. Esto no sucede con el bambú porque trabaja muy bien a la tracción. Por lo tanto, se lo compara mucho con el acero, se lo denomina en muchos casos el acero vegetal. Ambos trabajan muy bien a la tracción. Y con la madera, ambos son de origen biológico y presentan este problema de la durabilidad, pero el bambú es 2 veces más resistente que la madera a los esfuerzos de tracción. Entonces llego a la primera obra que traigo a colación. Ahí está, que es el puente Jenny Garzón en Bogotá, Colombia, de el arquitecto Simón Vélez, y que se explica un poco a través de una cita del artículo de Garrido y Sáez, que dice: en sí mismos cada material posee una cantidad infinita de rasgos latentes que pueden expresarse en los procesos de diseño. Dentro de cada componente material, estos rasgos materiales deben ser liberados por el diseñador mediante un trabajo técnico y luego manifestarse en algún aspecto del proyecto. Entonces esto destaca la idea de que cada material tiene una serie de cualidades y de características que a menudo no son utilizados por completo, y que en este caso, por ejemplo, lo que le permite al arquitecto, a Simón Vélez, es elaborar con bambú un puente que cubre una luz de 45 metros y que demuestra esto de que los materiales metálicos no son los únicos capaces de cubrir grandes luces sin apoyos intermedios. Entonces da esta alternativa a las técnicas de construcción actuales, y se experimenta con el material y se lo lleva al límite. Después seguimos con el bambú como cerramiento. En este caso el bambú presenta varias opciones, digamos, a considerar en la fase de proyecto. En primer lugar, porque permite la ventilación, entonces permite esta regulación de la humedad en el ambiente. Luego, porque esta ligereza del bambú y este bajo peso permite utilizarlo, por ejemplo, en revestimientos sin suponer una carga adicional a la estructura.
Tiene un bajo costo, por lo tanto, si se ve dañado es fácil de reemplazar. Y por último, permite el paso de la luz, entonces se lo utiliza mucho como doble piel de edificios. Y llego de esta manera a la siguiente obra que traigo a colación, que es el edificio de alojamiento y reunión comunitario en Guadalajara, México, del colectivo BMA, que es un edificio que se construye a partir de una estructura en base de hormigón con muros de bareque, que es una técnica utilizada ancestralmente, que se retoma y que lo que hace es utilizar caña entretejida y cubrirla con barro, y luego utiliza además, la misma obra utiliza además una segunda piel de caña entretejida. Y como dice la cita, el proyecto entonces debiera explorar el espacio de posibilidades definido por las manifestaciones de rasgos característicos de cada material. Esta afirmación enfatiza un poco esto de que el diseño y la arquitectura debe ser un proceso de descubrimiento y de experimentación con los materiales que tengamos disponibles. Entonces, es algo que se ve en esta obra, que lo que busca es la participación ciudadana y fomentar, digamos, lo que es la autoconstrucción, utilizando materiales sustentables y autóctonos. Entonces, no solo lo utiliza con la técnica del bareque, retomando esa técnica, sino que también utiliza la doble piel para generar una forma, digamos, de protección contra el viento y contra la pérdida de calor. Luego, el bambú como arquitectura efímera, que en este caso la arquitectura efímera es la que se relaciona con, por ejemplo, exposiciones en donde el propio edificio es el elemento a mostrar, ya sea por la técnica utilizada o por los materiales de construcción, y son pabellones o estructuras complejas que van a tener una duración determinada, y en este caso el bambú tiene ciertas ventajas frente a otros materiales por su versatilidad, la rapidez en la construcción, la flexibilidad, la ligereza, el bajo costo. Entonces se lo compara mucho, por ejemplo, con metales, que son otros materiales utilizados en la arquitectura efímera, pero los metales son más costosos y requieren de mano de obra cualificada, entonces generalmente se utiliza el bambú. Luego el cartón también es un material muy utilizado en la arquitectura efímera, pero la resistencia a los esfuerzos es muy inferior a la del bambú y además el agua lo puede desintegrar. Y por último, la madera, pero tanto el precio como el peso de la madera hacen al bambú una mejor opción. Entonces llego de esta manera a la siguiente obra, que es la Iglesia Temporal de Pereira, en Colombia, también del arquitecto Simón Vélez. Y bueno, después del terremoto de 1999 en Pereira, se construyó esta estructura provisional en bambú en el lateral de una iglesia que fue derrumbada. Entonces se hizo con estos bastones curvos de bambú, y el edificio estuvo en pie durante 1 año y medio. Todo esto fue mientras ejecutaron las obras de reparación del templo original. Y como dice esta cita, solo mediante estas relecturas y reescrituras podremos atrapar y desplegar progresivamente rasgos y características materiales de un modo novedoso, produciendo nuevas formaciones, nuevas organizaciones, nuevos sentidos y, por qué no, nuevas arquitecturas. Esta afirmación resalta esta importancia de cuestionar, reinterpretar, reinventar un poco las ideas y los materiales en el proceso de construcción, y esta práctica de relectura y de reescritura puede llevar también a la creación, digamos, de arquitecturas innovadoras y que respondan a las necesidades cambiantes de la sociedad, como es el caso de esta necesidad de una comunidad de tener un templo provisional mientras se realizaban las operaciones, digamos, de reconstrucción del templo original. Luego, lo que traigo es el bambú como revestimiento interior, que en este caso se lo utiliza mucho como bambú laminado, aunque también se suele utilizar la caña entera. Y en este caso tiene también ciertas ventajas frente a otros materiales, como por ejemplo presenta una mejor resistencia al fuego que la madera, tiene una buena resistencia al rayado, a la abrasión, a los golpes,
y sin perder esta capacidad que tiene de ser un buen aislante térmico y acústico. Y como dice la cita del texto del artesano de Richard Sennett, este es el campo de conciencia propio del artesano. Todos sus esfuerzos por lograr un trabajo de buena calidad dependen de su curiosidad por el material que tiene entre las manos. Esto es lo que sucede en la Casa Endémica en Ecuador de ESE Colectivo, que es una vivienda que lo que hace es priorizar el uso de materiales autóctonos y de mano de obra local. Entonces lo que hace es resolver esta vivienda con caña, con bambú, y gracias a esta curiosidad por el material lo utiliza no solo como revestimiento interior, sino como estructura, pasamanos, en las escaleras, en las divisiones de espacios y demás. Entonces hacen este uso de material autóctono, más artesanal y que le permite ser llevado a cabo por mano de obra local. Luego tenemos el bambú como experimentación digital material. Esta experimentación digital material de la que hablo es un poco esa fusión entre la tecnología digital y los materiales físicos en los distintos procesos de diseño. Y lo que hace este enfoque es aprovechar un poco estas capacidades digitales y los distintos programas que utilizamos nosotros normalmente de modelización 3D, los procesos paramétricos, la realidad virtual, para explorar y para optimizar también las propiedades y el rendimiento de los materiales en la arquitectura, que quizás es un poco más difícil de lograr con métodos tradicionales. Es claro entonces que como diseñadores necesitamos comprender a los materiales y sus interacciones mediante un nuevo enfoque. Las metodologías deberán leer a los materiales en nuevos términos y así poder reparametrizarlos y reingresarlos en los software de diseño. Esta cita enfatiza un poco esta necesidad de una comprensión profunda de los materiales y las interacciones en el diseño, y también de buscar y de utilizar enfoques más avanzados y basados, digamos, en nuevas tecnologías. Entonces esto sucede en el Templo LUM, en Tulum, México, de la Oficina de Arquitectura Colab, que es un edificio que consta de 5 hipérbolas de bambú, y que el diseño fue logrado a través de la utilización de estos distintos software de diseño desde la Oficina de Arquitectura, y que le permitió a los arquitectos generar esta compleja red de nervaduras y de puntos de conexión con un material tradicional. Entonces, lo que hace esta obra es demostrar un poco que la combinación entre la tecnología y el diseño moderno y, por otro lado, los métodos de construcción, esta fusión, puede tener un impacto positivo en la revitalización de algunas técnicas y conocimientos ancestrales. Luego tenemos el bambú como potenciador social, que en este caso ya es una obra más pequeña, es el Triángulo de las Verduras de Natura Futura en Ecuador. Y me pareció interesante para ejemplificar esto de que la experimentación material y de lo que vengo hablando de la recuperación del bambú puede tener un impacto significativo y muy positivo en el desarrollo social y económico de las comunidades. Y también promueve esto de la sostenibilidad, la inclusión social, la preservación de la cultura. Y lo primero que dice Natura Futura acerca de este pequeño proyecto es la arquitectura como intermediaria del empoderamiento y la autonomía. La obra es un pequeño espacio para motivar la autonomía de personas que tuvieron ciertas dificultades para ser insertadas en el ámbito laboral por problemas de salud mental. Entonces lo que busca es generar un invernadero con materiales autóctonos y que durante el proceso las personas vayan adquiriendo distintas habilidades, como trabajar en equipo, aprender a usar herramientas, aprender a identificarlas, aprender sobre materiales y demás, y insertarse en el ámbito laboral porque luego trabajarían en ese lugar. Entonces es un pequeño ejemplo que demuestra que esta experimentación material
puede actuar como potenciador social en diversas comunidades, impulsando un poco la innovación en la arquitectura con un impacto positivo en el desarrollo social. Entonces cierro con la cita que elegí, que dice que hay que crear para el hombre por medio de las técnicas las condiciones físicas, psicológicas y estéticas que aporten mayores posibilidades de definir en el espacio la opinión sobre la vida, que resalta un poco esta importancia de que la arquitectura y el diseño no se limiten a crear estructuras funcionales, sino que también influyan en aspectos más profundos, digamos, de la experiencia humana, y que creen entornos que mejoren esto de la calidad de vida, que piensen en para quién se realiza este proyecto, y que tengan un impacto profundo en la sociedad y en la forma en la que vivimos y experimentamos los distintos proyectos en los que luego vamos a vivir. Y bueno, y para cerrar, la conclusión, como dije antes, como examen de historia de la arquitectura, tenía que ver con este eje temático, con esta experimentación material con el bambú y con este carácter, digamos, de actividad sostenible, pero me parece que hoy la mejor conclusión es entender que como futuros arquitectos los materiales de construcción no son únicamente el ladrillo común, el hormigón y la madera, sino que siempre podemos realizar pequeñas investigaciones y innovar o buscar soluciones creativas a nuestros futuros proyectos. Y algo que me dijo un profesor hace poco en una clase es que, y es muy real, que probablemente nuestros primeros encargos como arquitectos no sean un edificio, sino algo más pequeño, y me hizo pensar mucho en este último ejemplo que traje de Natura Futura, que probablemente si nos hacen un encargo pequeño y sea con un presupuesto pequeño también, lo podamos hacer y lo podamos resolver a través de una investigación y a través de materiales que tengamos más al alcance de nuestras manos, que no tiene por qué ser el bambú, sino que puede ser recuperar la técnica del barro o utilizar botellas de plástico, por ejemplo. Entonces no quedarnos siempre con 2 o 3 materiales. Muchas gracias.